Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos aquí nuevamente hablando de la palabra, porque sabemos que la palabra es la que tiene vida en abundancia, y que si nosotros le creemos a la palabra, todo va a ser bendición para nuestras vidas, porque estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo el sacrificio de Cristo. En esta noche vamos a hablar, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Está en Hebreos 9:23. Y voy a orar para que sea el Espíritu Santo hablando y sea el Espíritu de Dios fluyendo a través de su palabra, porque nosotros solamente somos un vaso que Dios usa, pero el poder del Espíritu Santo sabemos que es el Espíritu de Dios fluyendo. Padre, en esta noche, Dios, te damos gracias, Padre, por este momento, por tu palabra, Señor. Padre, que la palabra sea expuesta, Padre, para que usted, Señor, con su poder edifique, Señor, a otras personas, Padre. Sea su palabra corriendo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta noche, Padre, por predicar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarnos ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecer muchas veces como
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, presentó una vez y para siempre por el sacrificio, asimismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecida para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Después vamos a seguir leyendo. Podemos ver, ¿verdad?, a través de esta palabra, ¿verdad?, que dice la palabra que el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Y podemos ver, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ¿verdad?, que en aquellos tiempos fue necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figuras de verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarnos ahora para nosotros ante Dios. Qué precioso, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Dice que en aquellos tiempos presentaban becerros, presentaban animales cada año por la expiación de los pecados. Pero dice que Cristo no podía entrar como esos animales porque eran cosas hechas por hombre, pero Él venía en un sacrificio celestial para un mejor sacrificio que los que se hacían antes, porque los sacrificios eran para la expiación de los pecados, pero cada año tenían que estar renovando por los pecados. Pero Jesucristo mismo dice que fue presentado en los cielos mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad?, lo que uno entiende en esta palabra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarnos ahora a nosotros ante Dios. O sea que es algo poderoso, algo celestial, alguien que no lo podía hacer, alguien que no lo podía relevar, porque Él no iba como lo hacían los hombres, que todo lo que hacían era de manos de hombre, hecho por el hombre. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús se dio ante el Padre para venir a la tierra, para salvarnos a nosotros. Y entonces dice la palabra, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó ante el Señor para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecado de una vez y para siempre. Porque Él no era como esas figuras de los machos cabríos que Él tenía, no podía estar cada año muriendo por los pecados. Él murió una sola vez por el pecado, para quitar el pecado. Porque dice,
Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. Jesucristo iba a entrar con su propio cuerpo, con su propia sangre, para expiación de los pecados. Y dice, no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que Jesucristo, el Señor, se presentó una vez y para siempre para quitar el pecado, porque Cristo no podía, como dijo, cada año estar como hacían cuando presentaban los animales por el sacrificio del pecado. Jesucristo dio su vida, Él fue a la muerte, se entregó a sí mismo por el pecado de nosotros. Él se ofreció de una vez y para siempre, para no estar entrando. Nunca entró al lugar santísimo porque Él era algo muy especial. Era el Dios todopoderoso, el que iba a ser esto de una vez y para siempre, para quitar el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció en la cruz el pecado. Allí quedó consumado todo. Entonces, Él se presentó de una vez y para siempre por el pecado. Porque dice la palabra, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado que nosotros teníamos, que nos asediaba y que estábamos allí padeciendo. Ahora no tenemos excusas para decir que no hay nadie que nos quite el pecado. Depende de nosotros si nosotros queremos seguir llenos de pecado, porque por eso tenemos a Cristo, que Él vino a hacer ese sacrificio para quitar el pecado de nosotros. Y nosotros tenemos que estar limpios de pecado, porque Él murió por nosotros para quitar el pecado que nos asediaba. Entonces no había otra manera, porque la palabra dice que las figuras, que lo que se hacía, eso no era suficiente. Tenía que haber alguien que pagara con un precio como Cristo lo pagó, ese precio. Dice, para quitar, por Él el sacrificio, asimismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecida para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan, a los que han creído en su poder, a los que han creído en su palabra, a los que creen que Él murió en esa cruz y que Él le puede quitar el pecado, como dice su misma palabra, que aunque sea negro el pecado, Él lo volverá, dice, blanco, y será como el carmesí, dice, para que sea emblanquecido el pecado. Para eso dice que Él vino a morir en una cruz
para quitar el pecado de nosotros. No hay excusa, hermano, en decir yo estoy en pecado y yo me voy a ir al infierno, porque hay mucha gente que se autoculpabilizan tanto que ellos mismos dicen yo no tengo remedio. Pero déjeme decirle que en esta noche hay un Dios poderoso que quita toda culpa, pero tiene que llegar al arrepentimiento y postrarse delante de ese Rey, de ese Dios poderoso que dio su vida, y Él perdonará todo pecado. Pero desde ese momento usted es una nueva criatura en Cristo Jesús y Dios perdonará todos sus pecados, porque Él para eso vino, para quitar el pecado que nos asediaba, que estaba en medio de nosotros. Ahora, la palabra, el pecado siempre está en el mundo. El pecado siempre está para aquel que lo quiere andar cargando. Pero el pecado puede ser emblanquecido y limpiado si usted quiere una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Él lo puede limpiar, aún así haya hecho lo que haya hecho, pero Dios le quita todo pecado, porque Él para eso, dice, para eso hizo el sacrificio, para quitar el pecado del mundo que estaba en medio de nosotros asediándonos. Así es que no hay excusa, pero cuando la gente no quiere entrar en el sacrificio que hizo Jesús por su vida, para que usted no muera, para que usted viva eternamente y para siempre. Por eso Jesucristo se dio en ese sacrificio, en esa ofrenda que le dio al Padre por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo nos ama, que Él nos perdona, que Él tiene misericordia, Él tiene amor por su pueblo, porque para eso Él vino a esta tierra. Entonces dice la palabra, y de la manera que está establecida para que los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esa pregunta nosotros tenemos que hacerla, ¿cómo estamos delante del Señor? Porque sabemos que un día vamos a dejar de existir en esta tierra, como se muera, pero un día usted va a dejar de existir, un día, como dijo, usted muere una sola vez y después de esto es el juicio. Por eso dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oiga bien, a los que le esperan, los que han creído en su poder, los que han creído en su palabra, los que han creído en el sacrificio que Él hizo, los que han creído que Él vendrá por segunda vez y que Él viene ya sin carga de pecados. Para salvar, dice, a los que le esperan, para salvación. Creo que no hay manera de que nosotros podamos decir en aquel día, a mí nunca me hablaron, a mí nunca me dijeron. Le digo, este libro es un tesoro para nuestras vidas, porque aquí está lo bueno y lo malo. Aquí está lo bueno que usted hace y aquí le habla de lo malo que usted no debe de hacer. Entonces nosotros no vamos a tener excusa en aquel día si nosotros no hacemos caso de que sabemos que Dios vino para quitar nuestros pecados. Pero no crea que solamente es porque Jesús lo dice, que Él vino a quitar el pecado, porque también nosotros tenemos que obedecer, porque si el Señor dice que Él nos lava y nos limpia, nosotros tenemos que creerle a Él, y creerle a Él, servirle a Él y esperarlo completamente, que Él vendrá
y Él será nuestra salvación. Porque déjeme decirle, usted puede estar en el mundo, aquí usted puede tener todo el dinero, lo que usted quiera, pero yo le digo, esa es una basura para el día que venga el Señor. Porque el Señor, usted no va a comprar su salvación con dinero, usted no va a comprar su salvación con que usted tenga, como dijo, todos los teneres habidos y por haber. Hay que pensar el día, este momento, hay que pensarlo, porque sabemos que Dios nos va a pedir cuenta de toda la palabra, de toda palabra que sale de nuestra boca, de todo lo que hemos hecho, cómo hemos vivido, si nosotros le hemos buscado de corazón, si nosotros hemos creído en su palabra, si hemos creído en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados. Entonces no tendremos excusa, dice la palabra, en aquel día, porque Él hizo un gran sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados ante el Padre Celestial. Entonces dice la palabra, vamos a leer el 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. A los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto, expiaciones por el pecado, y no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, dice, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiación por el pecado, no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que los sacrificios que se hacían primeramente, eso no le iba a quitar el pecado, porque cada año tenían que estar recordando eso. Pero dijo Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice, holocausto, expiaciones por el pecado, y no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, dice, sacrificio y ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, porque eso era en el tiempo de la ley, pero era la sombra de lo que iba a venir, la sombra de lo que iba a venir tan poderoso, que lo que se hacía era la sombra de lo que iba a ser verdadero, que sí iba a haber alguien que iba a quitar el pecado por el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, oh Dios, para hacer
tu voluntad, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, pues primero sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Lo que se hacía en aquellos años, en aquellos tiempos, eso quedó atrás. Eso quedó abolido. Lo que quedó, que quedó en permanencia, en la verdad, es el sacrificio que hizo Cristo para quitar el pecado de una vez y para siempre. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que tenemos que escudriñar todas estas cosas. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué dice la palabra? En esa voluntad somos santificados. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que tal vez ha sido pecadora, tiene pecados grandes, pecados que puede pensar cómo me va a perdonar Dios, pero dice la palabra que en esa voluntad que Jesucristo hizo, somos santificados, dice. Porque si usted le cree a Dios y cree en esta palabra y le pide al Señor de todo corazón que usted va a cambiar, que lo perdone, que borre sus rebeliones, que borre sus pecados, el Señor se va a agradar de eso. ¿Por qué? Porque sabe que le está creyendo y que está confiando en Él para Él borrar sus pecados de una vez y para siempre. No como antes, que los pecados quedaban siempre ahí y cada año tenían que estar haciendo todos esos ritos para poder detener, me imagino, las cosas que venían por el pecado. Pero dice la palabra que Él estableció esto último para quitar el pecado de una vez y para siempre. Si usted se siente culpable, usted se siente que usted no está a cuentas con Dios, es el momento de decirle al Señor, te he fallado, perdóname de todo lo que hice, todas mis transgresiones. Yo no soy digno de estar aquí delante de usted, pero usted va a tener misericordia de mí y usted va a limpiar mis pecados, usted va a lavar mis pecados, porque usted hizo un gran sacrificio por nuestros pecados y Dios le va a perdonar. Dios dice que Él tiene misericordia, Él es grande en misericordia y por amor a nosotros Él hizo esto. Él le dijo al Padre, aquí estoy yo. Yo voy a hacer ese sacrificio de una vez y para siempre. Entonces, Él dice para establecer lo último, que esa era la voluntad de Dios, el sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. Entonces, nosotros debemos de estar bien agradecidos y, como dicen, confiados en ese Dios poderoso, que es el único que nos puede llevar a la eternidad, donde no hay muerte, dice, donde no hay dolor, donde no hay padecimiento, para estar en una vida en la eternidad con el Señor. Mientras que si nosotros esto lo vemos como nada y vemos lo que hizo el Señor por nosotros y lo tomamos a menos, déjeme decirle, usted está en un gran problema si se muere sin Cristo. Si se muere sin reconocer
el sacrificio que hizo el Señor, sin reconocer que Él es el Señor de su vida, sin reconocer que nadie le puede dar salvación, nadie le puede dar paz. El único que trae la paz es Jesucristo. Él es el único. Porque dice la palabra en el 10, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de la ofrenda que hizo el Señor. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre y una vez sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire qué poderoso. Cuando nosotros hacemos la voluntad, Él hizo la voluntad de su Padre y ahora está sentado, dice, a la diestra de Dios. Así vamos a hacer nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, nosotros, así como dice el Señor, estaremos sentados a la diestra del Padre. Porque esa es lo que muchas personas no entendemos, que el estar con el Señor, obedecerle a Dios, dejar el mundo, son cosas poderosas para nuestras vidas, porque aquí no vamos a ser eternos, nadie va a ser eterno, nadie va a vivir 800 años ni 1000 años, porque solo Cristo es el que vivirá por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en Él está el poder de nuestra vida, en Él está la salvación de nuestra vida, porque nosotros no podemos, el hombre no te puede quitar los pecados, el hombre no puede hacer ningún sacrificio como ser humano, como el que hizo el Señor por nosotros, para quitar de en medio lo que nos asediaba, el pecado. Si ahora cualquiera quiere andar cargando sus pecados, pues esa será cosa y voluntad de la persona que quiera seguir cargando esas maletas que no le sirven para nada, sino para destrucción, porque el día que se muere, pregúntese a dónde va a ir a parar, a dónde va a ir a dar, qué va a pasar después de que usted se muera, sin reconocer a Cristo, sin saber qué fue lo que hizo, sin saber por qué vino Cristo a esta tierra. Entonces, allí va a ser el lloro, allí va a ser, pero cuando ya no sirva de nada, porque después de que la persona muere, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y si usted tiene dudas, léase a Lázaro y al rico, que allí el Señor habla. Las cosas que le pasan a la persona cuando creemos en nuestro poder, creemos que nosotros lo sabemos todo, creemos que nosotros somos intocables, creemos que no hay, que está ese Dios allí, pero que ese es Dios de respeto nada más, pero sus actuaciones, sus cosas las cosas que nosotros hacemos, lo que está a la vista, ¿qué va a pasar? Usted puede tener todos los millones que quiera, pero como le dije, la vida no se compra con dinero. La vida es buscar al Señor nada más. El Señor no te va a cobrar ni un peso. Por eso dice la palabra, venid y comprad sin dinero leche y miel, porque sabemos que ahí es donde está la gloria de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo siempre está en medio para quererte quitar, para quererte robar el alma, para robarte toda tu familia, y nosotros no miramos estas cosas, no miramos lo que Cristo hizo por nosotros, porque antes se hacían todas esas cosas, y digo yo, si a Dios no nos amara, Dios no nos hubiera interesado nuestra vida, cómo estábamos nosotros,
Él hubiera valido y hay que se pierdan, hay que se lo lleve el diablo. Pero Dios tiene ese gran amor y esa gran misericordia de Él que nosotros tenemos, quien nos ha venido a librar de la muerte eterna. Dios ha venido a librarnos de una vida eterna con el enemigo. Y usted pregúntese, ¿qué hay allí en ese lugar? Cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros nos volvemos a Él, es otra vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que negarse a sí mismo, porque Cristo se negó también a sí mismo. Él no fue un hombre pecador, sino un hombre puro, limpio, sin mancha. Por eso es que Él dice que su iglesia tiene que ser sin manchas y sin arrugas, porque allá no va a entrar ni carne ni sangre. Porque si cree que Dios en el momento le va a perdonar y que usted va a entrar allí colado y se va a meter, déjeme decirle que en todo, aquí en esta escritura está, cuando le dijo al hombre que quien lo había invitado a las bodas estaba escamuflado allí. Agarrarlo, le dice, y echarlo a las tinieblas. ¿A dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque él quería, como dijo, colarse, quería estar en el mundo y quería estar con Cristo. Entonces, Dios habla en su palabra claramente. El que le ama a Él, le busca a Él, dice, yo estaré con Él. Y con Él será mi parte. Pero si nosotros no le obedecemos al Señor, ni siquiera nos interesamos por leer la palabra para ver qué nos dice el Señor, qué nos habla el Señor, yo le digo esta palabra a cualquiera, a un pecador le va a hablar la palabra, porque Dios es amor, Dios ha hecho todo para que nosotros no vayamos a perecer a un lugar de tormento. Por eso el sacrificio de Cristo, que es el único que quita el pecado del mundo. No hay otro ser humano que te pueda ayudar, que te pueda decir, no hay ídolos que te pueda salvar ni sanar, porque todas esas cosas no son del Señor. Si usted, yo, como dijo, estuve en el mundo y sé lo que es el mundo, sé lo que es la idolatría, pero cuando uno lee este libro, a uno se le quitan todas esas vendas, son quitadas de nuestros ojos, de nuestras mentes, todo lo malo. Y por eso es que el enemigo se enoja, porque sabemos que cuando creemos en el Señor, le hemos creído a Él y hacemos un cambio de vida, van a haber tropiezos, pero usted siga la palabra, porque allí está su vida para llegar allá donde está ese Señor poderoso. Él es el único que tiene la vida eterna y Él nos va a dar vida eterna. El sacrificio del Señor es lo más grande, lo más poderoso que hemos podido nosotros ver, de que sin Él, sin ese sacrificio que Él vino a hacer, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo estaríamos? Este mundo estaría totalmente perdido. Tal vez ya el Señor hubiera mandado quién sabe cuántas cosas, porque aún habiendo venido Cristo a esta tierra a hacer ese sacrificio, hay tanto pecado en el mundo, hay tantas cosas que no le agradan al Señor. Hay, como dijo, por eso el Señor dice que la tierra gime. ¿Por qué? Porque hay derramamientos de sangre, hay odio, hay venganza,
Y Él no quiere nada de eso. Él quiere que lo busquemos a Él, que le adoremos a Él, que le sirvamos a Él, que busquemos la alma. Eso es lo que Él quiere, el Señor, que nosotros seamos fieles, porque Él permanece fiel. Y si nosotros le somos fieles a Él, miraremos la gloria del Señor y estaremos, como dice su palabra, sentados junto con Él, allá en la eternidad. Es algo muy poderoso, porque muchas personas piensan de que si usted ya va a estar leyendo la Biblia, que si usted, como dijo, va a buscar al Señor, usted ya es un vago, usted ya no hace nada, que ustedes solo en la iglesia viven. Pero mire, déjeme decirle que si usted no busca esto, para usted va a ser el sacrificio más grande de perderse sin Cristo. Porque esto es la vida. Esto es la vida eterna, cuando le obedecemos a Dios a través de su palabra. Así es que en esta noche, ¿verdad?, la palabra de Él ha sido predicada y espero, ¿verdad?, que lean detenidamente estos pasajes, porque en ellos está la verdad. En ellos encontramos las riquezas más grandes. Para mí esto es grandísimo, glorioso, poderoso, porque me gusta cuando dice en el 9, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Y cuál fue lo último? El sacrificio que Él hizo para quitar nuestros pecados. Lo viejo quedó abolido, pero lo que vale es el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y nosotros eso tenemos que tomarlo en cuenta todos los días de nuestra vida y decirle gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste para borrar nuestras tinieblas, para borrar nuestros pecados, para borrar todo lo malo que nosotros hemos sido en este mundo. Límpianos, lávanos de toda maldad. Y el Señor va a tener misericordia. Así es que en esta noche, ¿verdad?, la palabra siempre para mí tiene poder. Y la palabra siempre nos va a hablar de alguna manera. Dios quiere que nosotros hagamos ofrendas agradables al Señor. Padre, en esta noche te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, que mis hermanos reciban la palabra, Señor, que tú eres Dios grande y poderoso, Padre, y que tú tienes un gran amor, Señor. Padre, ese sacrificio, Dios de la gloria, Padre, que no pase por alto, Padre, que nosotros estemos agradecidos, Señor, Padre, contigo, Dios, alabando, bendiciendo tu nombre, Padre, por ese sacrificio, Padre, que es el único que puede lavarnos y limpiarnos y quitarnos, Padre, toda mancha, Padre. Todo lo que hayamos hecho, Padre, será invalidado por la sangre de Cristo, que tiene poder, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta noche. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.